Hola, ¿qué tal? Soy Matías. Voy a resolver el ejercicio 1b del TP0. Bueno, el enunciado nos dice, obtenga los valores indicados en cada circuito sobre RL, aplicando los teoremas de Thevenin y de Norton. Nos da este circuito y estos datos. Bueno, nos pide que hallemos el valor de la corriente IL, y para eso voy a usar el teorema de Thevenin. ¿Qué nos dice el teorema de Thevenin? Dice que si tenemos una parte de un circuito lineal comprendido entre dos terminales A y B, esta parte puede sustituirse por otro circuito constituido únicamente por una fuente de tensión y en serie con una resistencia. Bueno, ahora el problema que tenemos es cómo hallamos el valor de la fuente de tensión y de la resistencia. La B de Thevenin es la tensión a circuito abierto. Esto lo calculamos desconectando la parte que tiene que ver con la carga y después calculando la diferencia de potencial eléctrico entre las terminales A y B. Sería la tensión en A menos la tensión en B. Para la resistencia de Thevenin, primero pasivamos las fuentes y después calculamos la resistencia observada desde A hasta B. En el circuito se observan dos tipos de fuentes. Las fuentes de corriente se abren y las fuentes de tensión se cortocircuitan. Ahora, pasivando nuestro circuito, vemos que esta fuente de corriente la abrimos y esta fuente de tensión se cortocircuita. Nos queda este circuito. Observo que la R2 está en paralelo con un cable. Nosotros sabemos que si tenemos dos resistencias en paralelo y calculamos la resistencia equivalente, esta resistencia equivalente va a tener un valor menor a la menor de ellas. La resistencia del cable es 0, entonces esta parte, la resistencia equivalente de esta parte, no le queda otra que ser 0. Entonces la única resistencia que sobrevive es R1. La R de Thevenin va a ser R1. Paso a calcular la B de Thevenin. La B de Thevenin es la tensión en A menos la tensión en B. Para calcular esto agrego un punto C auxiliar. Lo ubico acá. Luego calculo la tensión en C recorriendo la rama desde A hasta C. ¿Qué nos queda entonces? Empezamos la tensión que hay en A, seguimos recorriendo y después tenemos esta resistencia. Vemos que esta fuente de corriente hace que la corriente vaya en este sentido. Acá, como el circuito no está conectado, entonces toda la corriente va a venir por acá. Y como va en este sentido, esta resistencia ocasiona una caída de tensión. Por eso va menos la tensión de R1. Tenemos entonces la tensión en A menos la tensión de R1, que la calculamos como I por R1. Ahora calculo la tensión en C, pero recorriendo la rama desde B hasta C. Vemos que lo único que encontramos en el camino es esta fuente de tensión. Entonces sería la tensión en B más esta tensión E. Nos quedaron estas dos ecuaciones. Entonces las igualo. Vemos que tensión en A menos I por R1 va a tener que ser igual a tensión en B más E. Luego, sumando y restando la tensión de R1 y la tensión en B en ambos lados de la ecuación, nos queda esto. La tensión de A menos la tensión de B tiene que ser la tensión de R1 más E. Y nosotros vimos que la tensión en A menos la tensión en B es la tensión de Thevenin. Entonces, la tensión de Thevenin tiene que ser I por R1 más E. Con este circuito equivalente de Thevenin podemos calcular la corriente que nos pidió en el enunciado, la IL. Por la ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia del circuito. Acá la resistencia tenemos dos resistencias en serie, resistencia de Thevenin más la RL. Nos queda entonces reemplazar en las igualdades que obtuvimos. La tensión de Thevenin reemplazando estos valores queda entonces en 5,6 voltios y la resistencia de Thevenin serían 16 ohm. Ahora, antes de reemplazar en esta ecuación, vemos que la RL es una resistencia variable. Va de 20 a 50 ohm.
Entonces podemos calcular esos dos valores. Vamos a obtener una IL1 y una IL2. Para la IL1 reemplazamos los 20 ohm y para la IL2 reemplazamos los 50 ohm. Haciendo las cuentas nos queda que la IL1 es 0,16 A y la IL2 85 mA. Bueno, con esto queda resuelto el ejercicio.